Muy buenas y bendecidas tardes tengan mis hermanos y mis hermanas de Java Ministerio. Les mando la barajá a todos y a cada uno de ustedes y a sus familias. Saludos para todos los que nos están viendo, los que posteriormente nos verán. Asimismo a todo el continente europeo, a Sudamérica, Centroamérica, a la República Mexicana, a nuestros hermanos de Texcoco Time, mi hermano Mario y mi hermana Rosy Aguilar de Zumpango, así como Capulúa, Guadalajara, en muchas partes de la República que nos ven. Bueno, hoy iniciamos un tema muy importante, muy relevante y nuestro Roel lo ha estado viendo y ahorita voy a tratarlo yo más directamente. Y el tema principal es conociendo al Hijo de Elohim, de Dios, ¿sí? Y el tema que vamos a ver es muy importante, porque vamos a hablar del Maestro, ¿sí? Yeshua el Maestro. Este es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Y es muy importante porque Él vino a enseñarnos, y aquí se lo voy a dar más adelante el dato. Él vino a darnos las enseñanzas que requerimos y que se pueden ser utilizadas aquí en la actualidad, ¿sí? Y bueno, pues iniciamos con el programa. Yeshua tenía distintos roles cuando estuvo aquí en la tierra físicamente. Ya se los había comentado, ¿verdad? El único rol que no convino, que no era para él, era tener hijos. Pero bueno, todo lo demás él lo pasó, ¿sí? Sufrió también, ¿verdad? Por supuesto, porque fue humano. Hoy veremos a Yeshua, el Hijo, ¿sí? El Maestro. A Yeshua, les doy un dato. A Yeshua se le nombró como Maestro 49 veces. Asimismo, como Rabí 10 veces. Y como Rabiní o Raboní una sola vez, ¿sí? Está escrito. Yeshua es el Maestro más grande que haya existido en la historia del ser humano. Y aquí hago una pequeña pausa. Es el más grande. Tuvimos maestros, por supuesto, anteriores a él, y bueno, voy a hacer una pequeña recopilación de algunos, y nos vamos a ir hacia el tiempo, hacia atrás. Recordemos la matriarca Rivka, ¿sí? Con Isaac. Sí, recordemos el embarazo que tuvo y pues bueno, fue un poco complicado, traía dos mundos dentro, ¿sí? Y ella estaba preocupada porque no era normal, al menos de las que ella conocía, no tenía esa sintomatología. Y recordemos que ella ella cuando pasaba por una yeshiva, una casa de estudios, quien se inclinaba hacia esa parte era Jacob, y cuando pasaba por un lugar de idolatría, pues Esab. Entonces imagínense en el vientre dos, uno para un lado y el otro para el otro, y ella fue con Shem y Eber. Bueno, ellos ya tenían una yeshiva y estaban en escuela, ¿sí? Y de hecho ahí mismo estudió Jacob, ¿sí? Entonces, ellos eran maestros. Y el otro maestro que también hubo, y bueno, pues lo sabemos que es el Moshe, ¿sí? Quien recibió del Eterno
palabra directa, ¿sí? Como lo dice la Torá. Y bueno, pues también se convirtió en un papel, fue un papel muy importante para nosotros, para que llegara Mashiach, ¿sí? Porque él fue el iniciador, como lo dice nuestro Roé, tomo palabras de él. Moshe fue el iniciador y quien lo culminó fue Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces, pero el gran maestro es Yeshua. Continúa. Y vamos a la primera escritura, que es Mateo. La primera lectura, Mateo, capítulo 13, versículo 54. Se la leo. Dice, vino a su tierra y les enseñaba. O sea, él vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, en su tierra y en su sinagoga. De manera que ellos estaban asombrados y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Sí? Él enseñaba y se maravillaban, se asombraban de la sabiduría que salía de su boca. Bueno, ellos todavía no entendían muy bien que pues fue el enviado de Dios, su Hijo, su Padre, ¿sí? ¿Quién no se va a asombrar con las enseñanzas del Maestro si es el Hijo del Dios Altísimo, verdad? Así como ahorita, por ejemplo, le damos gracias por la vida de nuestro Roé, nuestro rabino, porque él también nos está dando las enseñanzas aunado a la instrucción, ¿sí? Aunado a la instrucción, y que ello nos permite seguir adelante, seguir aquellos que todavía no logran brincar el Jardín, bueno, tener los elementos suficientes, la valentía de cruzar el Jardín, cruzar hacia esas bendiciones que están ahí, ¿sí? Pero nos toca ser obedientes del buen maestro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros ahorita en la actualidad? Como se lo dije en su momento, lo aplicamos ahorita en la actualidad. Recibir esas enseñanzas, y tomo palabras de mi hermano Lucino, como es los corderitos que mascuchan la palabra, bueno, mascuchan la comida, nosotros mascucamos la palabra, le damos vuelta y le damos vuelta y le damos vuelta hasta que ya la interiorizamos, la hacemos nuestra e iniciamos con esos trabajos para seguir adelante. Continúo. En el mismo Mateo, capítulo 22, versículo 33, se lo leo. Al oír esto, las multitudes quedaron maravilladas de su enseñanza. Las multitudes. Recordemos que el maestro de maestros, él lo seguían multitudes, ¿sí? Pero él tiene sus allegados. Pero sin embargo había mucha gente. Y lo escuchaban y se maravillaban. Quizás algunos, pues, como que no querían dar ese paso decisivo y mejor se retiraban. Y es lo que sucede en muchos lugares quizás, o aquí mismo en la misma sinagoga. Personas que van conociendo de Yeshua y que vienen aquí, pero nosotros ya vamos en un nivel de conocimiento, las enseñanzas que nos da nuestro rabino, muy alto. Entonces se espantan, se asombran, se maravillan, pero dicen, oye, pero todo esto hay que hacerlo. Pues sí, pero nosotros ya llevamos pasito. Sí, entonces, algunos sí se quedan y los felicito. Y algunos lo están viendo y los felicito, ¿verdad? Porque no es fácil dejar esas doctrinas equivocadas, esas doctrinas manejadas por hombres, doctrinas de hombres,
¿sí? Manipuladas por hombres, pues quizás para su conveniencia, ¿verdad? Y aquí no. Aquí se enseña lo que el maestro de maestros nos ha dejado, nuestro amado Yeshua, ¿sí? Y lo que nos dejó en su Torah, el Eterno, ¿sí? Continúo. Ahora es Juan, capítulo 7, le leo el primer versículo 32. Los fariseos oyeron que la multitud comentaba estas cosas sobre él, o sea, sobre Yeshua. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para apresarlo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque estaba diciendo la verdad. Les estaba corriendo ese velo a los que estaban, bueno, los que quisieran correrse ese velo. Pero como dice aquí, las multitudes comentaban sobre él, o sea, wow, está hablando como dice aquí, o sea, es Yeshua, está hablando cosas que nunca habíamos escuchado y que el maestro las decía tal como eran, ¿sí? Duras, pero eran para seguir adelante, ¿sí? Continúo. Y en los versículos anteriores a al 32, menciona que hablaba él públicamente, inclusive en el templo. Muchos del pueblo creyeron en él. Los fariseos estaban preocupados porque el maestro Yeshua estaba enseñando y diciendo la verdad, y por esa razón lo mandaron a apresar. ¿Sí? Ahora les voy a leer el mismo Juan, capítulo 7, ahora en versículo 45 y 46. Leo unos versículos antes del 45. Les hago un comentario, perdón. Al momento de ser apresado, fíjense lo que dijo el maestro: todavía estaré con ustedes un poco de tiempo, luego iré al que me envió. ¿Sí? Luego iré al que me envió. Los judíos decían: ¿y a dónde irá este que nosotros no lo hallemos? O sea, todavía no entendían muy bien. Había diserción, o sea, había contrariedad entre la gente, porque algunos decían, sí creían en el maestro, otros pues no, porque algunos escuchaban las maravillas del maestro y desconocían de dónde sacaba la sabiduría. Y cuando los guardias regresaron al maestro con los sacerdotes, que se los va a ver más adelante, pero lo que voy, aquí dice, les dice el maestro: luego iré al que me envió. O sea, ellos decían, bueno, pues, ¿dónde? Continúo. El 45 dice: luego los guardias regresaron a los principales sacerdotes y los fariseos, y a los fariseos. Y ellos dijeron: ¿por qué no los trajeron? Los guardias respondieron: ningún hombre habló jamás como habla este hombre. Ningún hombre, se lo leo otra vez, habló jamás como habla este hombre. Efectivamente, el maestro decía las verdades, que algunos los incomodaban, por supuesto, y bueno, a esos que les incomoda es bueno. ¿Por qué? Porque les toca
salir de esa duda. Sí, bueno, ¿por qué habla eso? Bueno, Baruch Hashem, ahorita en la actualidad nosotros tenemos la tecnología, tenemos muchas cosas, muchas herramientas que nos permiten investigar. Por ejemplo, tomo palabras de Mirué, por ejemplo, en las porciones de Torah hay ciertas palabras claves que hay que investigarlas. ¿Por qué el pueblo de Israel salió de un lugar a otro? Y ver qué hubo en ese, entre uno y otro. Precisamente en esta porción, ahí vienen dos palabras que hay que ver con detalladamente por qué las menciona y saber cuál es el significado de ello, para poder entender realmente lo que está escrito ahí en la Torah, lo que está escrito en esta porción. De eso mismo, Baruch Hashem, hoy tenemos la tecnología suficiente, teléfonos inteligentes y tabletas, misma computadora, que no hay limitación, no hay limitaciones para eso. Hay infinidad de páginas que podemos, pero claro, investigar, pero hay que saber qué páginas también, porque hay de todo, ¿sí? Hay de todo, porque de repente veo por ejemplo, consulto una página y me sale con unas cosas que digo, bueno, esto no es, porque Baruch Hashem, tengo la noción, conocimiento de la Torah, no completo, porque para conocerla completamente la Torah se necesitan años, mínimo, bueno, máximo 7 años, nos dijo nuestro rabino, que es la perfección, el 7, ¿sí? El conocer la Torah, pero no nomás es conocerla, saberla, entenderla, es aplicarla, usarla en la actualidad, en nuestra vida, para nosotros y para los nuestros. ¿Y qué es lo que nos pide nuestro Maestro, amado Yeshua? ¿Sí? Él vino a enseñar a eso cuando vino a la tierra. Y como se lo dije, Él vino a la tierra a ser humano, un ser humano común y corriente. Aparentemente, ¿verdad? La gente así lo veía. Pero después se empezaba a maravillar cuando empezó a hablar. Y bueno, habla sabiduría y lo admiramos. ¿Por qué? Bueno, pues el hijo de Elohim. Entonces, Baruch Hashem, tenemos un gran maestro que nos está esperando a la diestra del Padre, pero también es un juez, no más es maestro. Y tenemos ahorita en la actualidad también, gracias a nuestro Noé, también las enseñanzas del maestro para salir adelante, transicionar, dar ese paso decisivo, quitarnos o quitarse esas cáscaras, esas clipot que no nos permiten seguir caminando, porque es ese camino estrechito, angosto, que ni para allá ni para acá es caminarnos derecho, ¿sí? A cumplir lo que el maestro nos vino a enseñar. Entonces, ¿qué nos toca? Seguir las enseñanzas del maestro, ¿sí? Y algo muy importante que dijo ahora en este servicio mayor nuestro rabino, él no se queda con la primera palabras, él investiga. Así nos toca a nosotros. Nos toca no quedarnos con lo que nos dicen, sino ir, si habla algo de la Torah, ver la Torah, vamos. Si habla del Midrash, al Midrash, y si no, buscar otras páginas. Hay en el Tanaj, hay muchos lugares que podemos investigar, pero nos toca a nosotros actualizarnos y adherir a nosotros esas enseñanzas y transicionar. Fue un gusto y un placer estar con ustedes y compartirles esta enseñanza, esta primera enseñanza de este bloque. Espero haya sido de bendición para ustedes. Les mando la verajá a ustedes y cada uno de sus familias. Shalom.